Bienvenidos a este siguiente módulo. Vamos a ver la parte de control de acceso a directorios. En esta primera parte vamos a ver manejo de usuario, manejo de grupos, cambio entre usuarios y sudo. Dividí este módulo en dos partes porque sí es un tema un poco pesado, más en la segunda parte, pero todo a su tiempo. Entonces, ¿qué comandos vamos a utilizar para el manejo de permisos y manejo de usuarios? Entonces, la primera parte va a ser manejo de usuarios. Vamos a ocupar algunos comandos como es useradd, usermod, chedge y userdel. También vamos a explicar un poco los archivos useradd, login.dev, passwd y shadow. Para el comando useradd, este nos va a permitir creación de usuarios. La nomenclatura es muy fácil. Básicamente, con el comando useradd podemos crear el grupo primario asociado al usuario y definir un UID, además de definir unas características específicas para el usuario. En este comando de ejemplo vamos a ver useradd -m, que es para crear el home del usuario, -e para poner una fecha de cuando el usuario expira, -f para definir el usuario después de que el password expira, -u para definir el UID. Este UID, para parte de seguridad, el UID tiene que ser único y repetible, pero como todo se puede hacer excepciones, es una mala práctica, porque por ejemplo me han tocado clientes donde duplican el UID con 0, que el 0 es el UID de root. Entonces con esto de alguna forma suplanta los permisos de root. Entonces, como les digo, es una mala práctica. En auditorías hechas por externos, sí es un punto que identifican que ningún UID sea repetido y mucho menos que el UID sea 0 como root. Entonces, en la siguiente bandera vamos a poner -u mayúscula. Esto nos va a permitir crear el grupo con el mismo nombre que el usuario y este automáticamente se agrega como grupo primario. -s es el shell que nosotros vamos a ocupar para ese usuario en específico. En este ejemplo definí KSH, que es diferente al bash, que define de manera automática Linux. -c es para agregar comentarios. En este caso, nosotros le pusimos Cosme Fulanito para definir el nombre completo del usuario asociado y al final ponemos el nombre del usuario. En este caso es Fulanito. Si ejecutamos este comando en la terminal, vamos a ver que si nosotros le damos un grep -i fulanito a etc diagonal passwd, nos va a sacar la entrada del usuario que acabamos de crear. En este caso fulanito, 2.x, 2.2000, que es el UID que definimos, 2000, que es el ID del grupo que creó. Posteriormente, Cosme Fulanito, que lo detecta como un comentario. Posteriormente viene el home del usuario, que en este caso por defecto es diagonal home, diagonal Fulanito, el nombre del usuario. Y al último, el shell que va a estar definido para el usuario. Por otra parte, si ejecutamos grep -i, fulanito, diagonal etc, diagonal group, vemos que está definido el grupo fulanito,
dos puntos cerrar signo de admiración, 2.2000, que es el group ID, para definir los valores de este archivo. En este punto no explicaré el contenido de los archivos, lo vamos a ver más adelante con detalle. Y para ver qué es lo que se define en cada uno de los parámetros separados por dos puntos. Entonces, el otro comando que veremos es usermod. Este comando nos permite modificar las definiciones del usuario creado. En este caso, vamos a utilizar el comando usermod -g, que nos va a permitir agregar un grupo suplementario, -s, que nos va a permitir cambiar el shell definido. En este caso vamos a definir el de default, que es bash, y al último vamos a poner el nombre del usuario que deseamos modificar. Entre otras cosas, podemos modificar también la fecha de expiración, el grupo principal, si el usuario está bloqueado. Entonces, si nosotros le damos un grep -i fulanito a etc passwd, vamos a ver que efectivamente el bash, el shell que utiliza es diagonal bash. Y si damos un grep fulanito a etc group, vamos a ver que ahora el grupo externos es un grupo asociado al usuario fulanito. Si lo vemos en la salida del etc passwd, vamos a ver que el grupo principal sigue siendo fulanito, ya que no modificamos el grupo principal, sino agregamos un grupo secundario. Pero ¿para qué nos serviría un grupo suplementario? Bueno, realmente los grupos suplementarios son más enfocados hacia aplicaciones de terceros, donde varios usuarios comparten grupos, o un usuario comparte dos grupos diferentes para el proceso de instalación y para el proceso de administración. Aquí todo va a depender de la aplicación que se requiere instalar. Normalmente todo lo que viene en el repositorio es muy raro que pida grupos suplementarios. Todo trabaja con un grupo primario, pero por ejemplo aplicaciones ya de terceros como Oracle, SAP, pueden pedir que un usuario sea miembro de diferentes grupos, un grupo principal que va a estar asociado al usuario y grupos suplementarios. Entonces, en esos casos nos serviría configurarle al usuario estos grupos. Pero, por ejemplo, ahora, si nosotros quisiéramos modificar únicamente fechas en las características del usuario, para eso tenemos el comando chedge. Este comando nos va a permitir definir si un usuario es inactivo, ver la información de las fechas de expiración, de cuándo fue el último cambio de password, cuándo el password expira, cuándo el password se vuelve inactivo, y por ejemplo también el número de días mínimos máximos entre los cambios de usuario. Entonces, para esto vamos a ejecutar el comando chedge -m3 -m5 -l5 fulanito. Ahora vamos a ejecutar el comando chedge -m3 -m mayúscula 5 -i mayúscula 5 y el nombre del usuario. ¿Qué es lo que va a hacer este comando que ejecutamos? Vamos a cambiar la expiración del password para que este sea inactivo.
Con el "-m" vamos a modificar el número de días mínimos antes de que el password cambie. Y "-m" mayúscula para definir el número de días después de que el password expire para cambiar, antes de que este sea bloqueado. La estructura es muy básica y muy fácil. De igual forma, para las mejores prácticas, todo depende de las políticas de cada cliente. No hay un estándar que nosotros definamos. Entonces, aquí nosotros nos vamos a pegar mucho a las políticas de los clientes para definir estas fechas de expiración. Por ejemplo, hay usuarios de aplicación que por la naturaleza de esta no tienen que cambiar. Entonces vamos a quitar la fecha de que el password expire. Por ejemplo, números de días antes o después del cambio de password. Entonces también hay excepciones, les digo, son más enfocadas hacia las necesidades de aplicaciones y a políticas de las empresas. Por otra parte está el comando userdel. Este comando, como su nombre los dice, nos va a permitir eliminar las definiciones de un usuario. Las banderas es -F y -R para que el borrado del usuario sea de manera forzada con -F, y -R para que nos elimine tanto el home del usuario como su mail spool. Entonces, con esto nos va a permitir hacer este borrado. Entonces, en el ejemplo pusimos userdel -fr fulanito, y como nos muestra el mensaje, el usuario fulanito no tiene un cron tab asociado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Tampoco tiene un mail spool. Nos va a borrar el mail spool y el home del usuario. Y como ven, si le damos un grep a etc-passwd, vamos a ver que no nos muestra una salida porque el usuario fue eliminado. De igual forma, si ejecutamos un grep -c fulanito en etc-group, no nos va a mostrar ninguna otra entrada de los ejemplos anteriores, porque únicamente existe el grupo que se llama fulanito, que es completamente independiente al usuario. Ahora bien, vamos a ver las definiciones asociadas a la creación de usuarios. Para esto tenemos el archivo etc-default-useradd. Si vemos el contenido de default de este archivo ejecutándole un cat, vamos a ver que son todas las definiciones estándar que nos van a permitir crear un usuario. Entonces, por defecto, nos va a asociar el usuario al grupo 100. Nos va a crear el home del usuario dentro del directorio home. Nos va a evitar que el usuario esté inactivo, no tiene fecha de expiración. Y posteriormente nos va a mostrar unas definiciones adicionales, que esto es el shell, que va a ser bash, y Skell. Este directorio es el esqueleto que va a traer los archivos que se van a encontrar en el home del usuario al momento de crearlo. Entonces, si nosotros queremos que tengan unas definiciones específicas todos los usuarios que creamos, estas las vamos a dejar dentro del directorio etc-skell. Por ejemplo, si nosotros le damos un ls-la /etc/skell, vamos a ver los archivos que se van a agregar al directorio home del usuario. En este caso vamos a ver las definiciones de bash, que es el shell por defecto. Nos va a crear el profile, el bash rc y algunas configuraciones generales.
Nosotros las podemos modificar y podemos agregar definiciones dentro de los archivos o dentro del directorio del Scala, como les comenté, para que se repliquen en todos los usuarios creados. Por último, nos vamos a definir si se va a crear un archivo spool. En este caso, por defecto, crea el mail spool. El otro archivo que contiene definiciones del usuario es etc/login.def. Aquí en este archivo vamos a ver definiciones de la creación de usuarios y sus permisos. Por ejemplo, en la primera línea vamos a ver dónde se encuentra el mail spool. Por defecto siempre va a ser en diagonal bar, diagonal spool, diagonal mail, y el archivo va a tener el mismo nombre que el usuario. El unmask, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuántos días puede estar el password sin cambiarse. Por ejemplo, también cuántos días se necesita que pase antes de que el password expire. En este caso son 99.999, que es básicamente que nunca expire. El UID mínimo que puede tomar el sistema al momento de crear el usuario. En este caso va a empezar el contador desde el 1000. Abajo de 1000 nuevamente son UIDs de usuarios de aplicación. De igual forma, para la creación de grupos nos va a decir que el contador va a empezar desde el Group ID 1000 en adelante hasta un Group ID de 60.000. Y las definiciones estándar. Si no definimos que se crea o no el home de manera automática, si nosotros le damos user add Cosme Fulanito, lo que va a hacer es básicamente poner el mask en 0.22, va a crear el spool, va a evitar que el password expire. Si es nuestro primer usuario creado, va a tener el UID 1000. El group ID va a ser 100 por default user add. Va a crear el home del usuario y en la contraseña va a tener el método de encriptación SHA-512, perdón, el algoritmo de encriptación SHA-512. Todas estas valores se pueden cambiar y se pueden agregar algunos diferentes. De igual forma, nuevamente en estos archivos vienen comentadas las líneas haciendo mención qué valores se pueden definir, qué otros valores se pueden agregar, o como les comenté, dentro de los manuales de archivos podemos ver algunas definiciones. Ahora, como les comenté, estos dos videos sí van a ser un poco pesados por las definiciones que tiene cada archivo. El otro archivo importante es diagonal etc diagonal passwd. etc passwd. Vamos a ver la estructura general. Cada valor se separa por 2 puntos y vamos a empezar de izquierda a derecha. El primer campo es para usuario. El segundo campo nos va a decir si el password está encriptado. Lo vamos a identificar por un X, por una X minúscula o por un asterisco. El tercero es el UID del usuario. El cuarto va a ser el Group ID. El quinto de geckos es la información o los comentarios asociados a ese usuario. Posteriormente vamos a ver el Home Directory. Y por último es el comando que se ejecutará al iniciar sesión con el usuario. Aquí puede ser el bash, que nos va a traer el shell, o si nosotros deseamos denegarle el acceso al usuario,
Por ejemplo, le ponemos poner el no login. Este se encuentra en users bin no login. O por ejemplo, también podemos ocupar el que es diagonal bin, diagonal false. O podemos personalizar un shell para que ejecute antes del inicio de sesión. Esto depende de para qué es el usuario. Por ejemplo, me ha tocado hacer configuraciones donde solamente queremos que el usuario se conecte por SFTP utilizando el OpenSSH, y si se intenta tratar de loguear con SSH, lo rebote. Entonces, ahí hay dos formas. Una es desde el OpenSSH, o por ejemplo cuando requerimos que el usuario inicie con un proceso en específico que no está definido dentro de el profile, o cuando los usuarios comparten profile, que eso puede existir. Entonces ahí se define qué queremos que inicie cuando el usuario se logue. Para el archivo etc shadow vamos a tener varias definiciones. La primera sería el usuario. Posteriormente, el segundo va a estar compuesto por tres valores diferentes: el ID, el SALT y el HALT. El ID se va a referir a qué algoritmo de encriptación está utilizando. En este caso, el 6. Quiere decir que está utilizando SHA-512. SALT y HALT son un método de dar mayor seguridad a los passwords. Esto es, si nosotros encriptáramos la contraseña, por ejemplo, la palabra contraseña únicamente con el SHA-512, si nosotros repetimos esa contraseña a un usuario sin SALT, sin definir una SALT, la cadena de hash sería semejante una a la otra, por lo que se agrega SALT. Esto es una cadena que se genera de manera aleatoria, pseudo aleatoria y genérica, para que aunque la contraseña sea la misma para dos usuarios o infinidad de usuarios, el hash final va a ser completamente diferente. Entonces, con esto nos va a asegurar que nuestra seguridad en el password de los usuarios sea mayor. Después vamos a tener el last change, que es la última fecha en la que cambió nuestro password. Esta está expresada en días a partir de la fecha de Unix. Esto es, a partir del 1 de junio de 1970 se empezarían a contar los días hasta llegar a la fecha de hoy. Sí, se complica un poco en este asunto, pero bueno. Posteriormente vamos a tener el mínimo número de días requeridos antes de que el password cambie. Posteriormente el número máximo de días antes de que el password expire. Posteriormente el número de días que el usuario tiene para cambiar el password antes de que expire. Posteriormente tenemos el número de días después de que el password expire y la cuenta sea deshabilitada. Y por último, la fecha de expiración de una cuenta. De igual forma, está expresada en días y a partir del Unix Time, que es el 1 de junio de 1970. Un poco complicado, ¿no?
va más enfocado hacia los permisos. En la parte práctica es hasta cierto punto útil conocer estos esquemas de los archivos y el etc shadow. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos migración de servidores o cuando hacemos clonación de ambientes, nos llevamos, por ejemplo, el etc password, etc shadow. Esto nos va a permitir hasta cierto punto mantener la lista de usuarios definidos en el sistema. De igual forma, todos los archivos asociados a estos usuarios. Por eso siempre se recomienda manejar directorios estándar para los usuarios y no tener los archivos regados por el servidor. Esto nos va a permitir mantener un mejor orden y tener control de dónde está cada cosa. Ahora, para ver los comandos que afectan a los grupos, tenemos, por ejemplo, group add, group del y group mod. Estos básicamente nos va a permitir crear un grupo con group add, -g para definirle un group ID, y group del nos va a permitir eliminar un grupo. Group mod nos va a permitir cambiar las características del grupo. Por este ejemplo, agregamos el usuario oficinas con el group ID 2002. Lo vamos a listar en el archivo etc group y posteriormente lo vamos a cambiar el group ID con group mod -g 2010 oficinas, y ahora si lo listamos vamos a ver que el group ID es 2010. Si lo quisiéramos borrar, únicamente le damos group del y el nombre del grupo. Este estuvo corto. Ahora bien, la siguiente lámina, les prometo que este también va a estar corto. ¿Cómo vamos a cambiar entre usuarios? Por eso tenemos el comando su. Este nos va a permitir hacer el cambio entre usuarios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar del usuario un día más en TI al usuario root, vamos a ejecutar el comando su espacio menos espacio root. Esto nos va a permitir hacer un logueo interno, por llamarlo de alguna forma. Esto nos va a permitir hacer el cambio de usuario de un día más en TI a root. Ahora bien, el menos o el guión medio nos va a permitir que el usuario root cargue todas sus variables de ambiente y definiciones, como el punto profile. Si no pusiéramos el menos, lo único que vamos a hacer es cambiar de usuario. Nos vamos a cambiar de un día más en TI a root, pero todas las definiciones asociadas a root no se van a cargar. Por ejemplo, si tiene variables de ambiente definidas, si tiene aliases, si tiene algún bash personalizado, este no se va a cargar. Va a conservar todas las mismas variables de ambiente que un día más en TI o del usuario donde estemos haciendo el switch. Y lo que he visto que realmente es con usuarios de aplicación, y ha pasado recientemente, que hacen el su, en este caso fue a Informix, el su espacio Informix, y no cargaba las variables de ambiente para ejecutar la instancia de Informix. Entonces ya se identificó el error, se les comentó que tenía que ir el guión medio o se le podía cargar el punto profile, o sea, no hay problema. Y ya, agregándole el menos o el guión medio, ya al hacer el switch al usuario Informix,
este cargaba sus variables de ambiente para poder interactuar con la instancia. Ahora, si nosotros quisiéramos automatizarlo o hacer scripts que se ejecuten como root e interactúen con las variables de ambiente o las definiciones de la aplicación de otros usuarios, podemos hacerlo. Por ejemplo, esto funciona para root. Vamos a dar en este ejemplo su menos para que cargue las variables de ambiente del usuario. Nuestro usuario va a ser un día más NTI, menos C. Esto nos va a permitir ejecutar todo lo que venga enseguida, definido por comillas dobles o comillas simples, dependiendo de la estructura del comando. Y ejecutar el comando date y who I am. Esto nos va a decir, nos va a traer la fecha y saber con qué usuario se está ejecutando. Si vemos el ejemplo, le damos su menos un día más NTI menos C, entre comillas date, punto y coma, para separar comandos, who I am. Aquí nos va a poner la fecha y nos va a identificar que el comando fue ejecutado con el usuario un día más NTI. Entonces, de igual forma, si nosotros quisiéramos ejecutarlo con un shell diferente, porque si nos los pide la aplicación, lo definimos con "-s" para cambiarlo, por ejemplo, a un CSH o un JSH. Todo va a depender de las necesidades del script que quisiéramos automatizar. Para esto es muy utilizado el comando su. Ahora, muchos de ustedes, si ya han manejado Linux o tienen nociones básicas, ven que en casi todos los manuales, si no es que en todos los manuales de instalación de alguna aplicación, desde repositorios, para cambiar permisos, para editar archivos, ejecutan otro comando que es el sudo. Lo que nos va a permitir el sudo en específico es elevar permisos a un usuario en específico. En este caso es root. Nosotros pudiéramos ejecutar sudo sum menos si la definición de sudo nos permite que desde el usuario donde estamos ejecutando sudo no tenga la definición de que nos pida un password. Va a ser el switch del usuario ordinario al superusuario que es root. Esto de igual forma es una vulnerabilidad en ambientes productivos, en sus computadoras de escritorio, en laboratorios, hasta en desarrollos. Permiten la opción de no password, pero ya en ambientes productivos obviamente las definiciones de sudo, si está instalado en los servidores, tienen que ser muy limitativas y específicas a las aplicaciones que necesitan ejecutar ciertos usuarios. El comando adicional que se instala con sudo es vsudo. Esto lo que básicamente hace es hacer un vi a etc sudoers, que este es el archivo donde se encuentran todas las definiciones de sudo, qué es lo que puede hacer cada usuario, si está definido en grupos, si los permisos están asociados a un usuario, están asociados a un grupo y qué permisos de elevación van a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, si abrimos el usuario sudoers, si abrimos, si editamos el archivo de sudoers o le damos vsudo, vamos a ver toda la estructura de configuración. Por ejemplo, si este va a interactuar con servidores diferentes o archivos o file server o mail server, qué alias de usuarios vamos a tener. En este caso
podemos reemplazar el nombre de un usuario con un aliases para identificar de manera más rápida a qué hace referencia ese usuario. Vamos a poder crear grupos de comandos para agrupar los comandos en actividades de usuarios en específico. Aquí nos muestra unos ejemplos, por ejemplo, de interacción con redes, que nos va a permitir la elevación para, por ejemplo, el comando route, ifconfig, ping, tnsclient, etc. Por ejemplo, hay otro que es para actualización de software o gestión de software, que es para manejo de RPM, up-to-date, y el comando yum para los repositorios. Y ahí nos muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, también nos muestra para gestión de almacenamiento. Y por ejemplo, más abajo vamos a ver algunas definiciones que traen por defecto, como el sudo. Estas las podemos mover o cambiar. Para ver más a detalle se necesita ver el manual de sudo. Igual viene con la instalación. Y lo que nos interesa, vamos a encontrarlo casi hasta abajo. Por ejemplo, aquí van a empezar las definiciones del usuario, o de los usuarios, o de los grupos de usuario, o de los aliases. En primera instancia nos va a decir que root para sudo va a tener permisos para todos los comandos de todos los servidores. En la parte de abajo vamos a ver, por ejemplo, para el grupo sys, para la definición de grupos en sudo, tiene que empezar con signo de porcentaje, el nombre del grupo, y a continuación los atributos y definiciones de sudo. En este caso vamos a ver nuestro usuario, que va a ser un día más en TI, va a tener acceso a todos los comandos, a todos los archivos. Por ejemplo, en la definición de root, el primer campo nos va a definir qué usuario es el que va a interactuar con sudo. En este caso es el propio root. El primer valor de all nos va a indicar que las reglas o definiciones posteriores van a aplicar a todos los hosts. El siguiente campo, que está entre paréntesis, se podría dividir en dos, separado por 2 puntos. En este caso nos indica que el usuario va a poder ejecutar todos los comandos con root. El segundo, si tuviéramos separado por 2 puntos, nos indicaría que todos los grupos pueden ejecutar los comandos como root. El tercero, que aplica para todas las reglas, o sea, comandos, todo. Ahora, si nosotros quisiéramos definir, por ejemplo, un comando único o un alias, lo que vamos a hacer es, para un usuario en específico, vamos a poner el usuario, espacio all, igual entre paréntesis all, espacio, y el comando que queremos que se ejecute con privilegios. Ahora bien, si nosotros hacemos este tipo de definición, al momento de ejecutar sudo, por ejemplo, sysctl, nos va a pedir que tecleemos el password del usuario. Esto por seguridad y para poder elevar los permisos. Si nosotros quisiéramos que no pidiera el password para la ejecución de un comando en específico, le tendríamos que poner, por ejemplo, nuestro usuario, espacio all, igual entre paréntesis all, espacio,
no passwd en mayúsculas, 2 puntos, espacio all. Esto es para que todos los comandos que ejecutemos con sudo desde nuestro usuario sin privilegios los va a poder elevar a root sin pedirnos contraseña. Como les comento, esto es algo inseguro, no se recomienda para ambientes productivos y en general no se recomienda. Pero igual, muchos lo tenemos en nuestras máquinas de escritorio, así para practicidad. Ahora bien, si nosotros quisiéramos definir permisos de elevación para grupos, lo que tenemos que poner es al principio de la línea el signo de porcentaje, espacio el nombre del grupo y las definiciones como si fuera un usuario. ¿A qué host va a interactuar o con qué host va a interactuar? Si el grupo va a poder ejecutarlos o los usuarios del grupo van a poder ejecutarlos, todos los comandos con elevación, y posteriormente qué definiciones va a tener este grupo. Si va a tener no password, si va a tener password, qué comandos va a ejecutar con elevación. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hace sudo. Básicamente nos va a permitir ejecutar aplicaciones, comandos con permisos elevados, sin la necesidad de que le compartamos al usuario final o a los usuarios de aplicación el password de root, que por seguridad, básicamente nada más el área correspondiente tiene que tenerlo. Y bien, esta sería la primera parte de este módulo, que va enfocado hacia permisos, usuarios y grupos. Bueno, sin más que agregar, vamos a hacer unos ejercicios y nos vemos en el próximo video. Gracias.